Shalom. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Bajayot, Hakari Baruj Hu, bendigo lo guarda. Iniciamos esta segunda parte de esta meditación, la entrega de Shabbat. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakari Baruj Hu, pero en forma muy especial, mis amados Ajim Bajayot, acompáñenme en esta tifila oración por Daise Rosado Pérez. Tiene un tumor en la cabeza, Baruch Hashem. Por Andrés Ángel Tobías Grados, también por salud. Baruch Hashem, levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh, el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Estamos en tu presencia en este lugar, Abacadosh. Hemos venido a exaltar, bendecir tu bendito nombre, por tu raja, por tu misericordia. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, Abacadosh, te pedimos por la salud de Daise Rosado Pérez, Abacadosh. Tú sabes lo que tiene Abacadosh como enfermedad, Abba. Tú eres el médico de médicos, el doctor de doctores, Abacadosh. Asimismo también tú conoces a Abacadosh, a Andrés Ángel Tobías Grados, también se encuentra delicado de salud. Abacadosh, extienda tu mano de sanidad, liberación en cada uno de ellos, en el lugar que se encuentren Abacadosh, sea en su casa, en el hospital, Abacadosh. Para ti nada es imposible, Abacadosh, porque tú eres un Elohim omnisciente, omnipresente, el Shaddai Todopoderoso, Abacadosh. Te rogamos por la salud de ellos, Abacadosh. Como testimonio sea tú, Abacadosh, obrando grandemente en la vida de cada uno de ellos, trayendo la teshuvá, arrepentimiento, Abacadosh, confesión de pecados, perdón de pecados, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, libéralo de sus opresiones, Abacadosh, y traiga sanidad, liberación a sus vidas, refuá shelema, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, sea tu Ruach HaKodesh, hablándonos en esta tarde, Abacadosh. Sea tu Ruach HaKodesh, Abba, hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos, razonamientos. Seas tú, Abacadosh, guiándonos en esta tarde, dirigiéndonos en esta tarde, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Tomen asiento, mis amados, Ajim Hayot. Iniciamos esta segunda parte. Aleluya. Baruch Hashem. Para el acabo del Abacadosh. La entrega del Shabbat. Nos vamos, mis amados, a Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28. Aleluya. Toda Rabá la Abacadosh. Hebreos capítulo 9, verso 28. Bendito sea Hakkadosh Baruj Hu. Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice la palabra: así también Yeshua, Hamashiach, fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Yeshua Hamashiach vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Baruch Hashem. El pasuk es muy claro, mis amados Ajim Hayot. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Preparándonos para la segunda venida de Yeshua Hamashiach. Debemos estar preparados, porque lo que nos dice aquí es que vendrá otra vez, ya no ocuparse de los pecados, sino a traer salvación, o sea, retornarnos a su presencia y estar delante de Él. Esto es muy importante. ¿A qué vino Yahshua la primera vez como Ben Yosef? Él vino a quitar los pecados de muchas personas, o sea, de las personas que realmente vienen en Teshuvah, arrepentimiento, hacen Tekún, en Yahshua HaMashiach, y camina
en obediencia, según los mandamientos, estatutos, preceptos que dio al pueblo de Israel, pues entonces Él, evidentemente, nos quita de muchos pecados. Baruch Hashem. Pero también hay un tema muy importante en Santiago. El libro de Santiago nos dice claramente Jacob que cuando un creyente trae a otro simpatizante, ese simpatizante se convierte, se rompen muchos pecados, muchas ataduras. Hakadosh Baruj Hu perdona los muchos pecados, Baruch Hashem, porque cuando trae a alguien, trae como una ofrenda, Baruch Hashem, siempre en cuando que también esa persona pues no va a continuar en ese mismo camino, en obediencia, entonces hace méritos para que también él igual siga en ese mismo camino. Es la antigua palabra técnica que quiere decir quitar por completo el pecado y la culpa de la comunidad, que se simboliza enviando al macho cabrío al desierto. Eso era en el antiguo mandamiento, o digamos un mandamiento que hemos leído en Números, etcétera, ¿no? Pero el Mashiach quita los pecados de muchas personas una vez para siempre. Por eso él dice, ya no viene a ocuparse por los pecados, sino a traer salvación a los que esperan con anhelo su venida. Lo que nos pide es que debemos perseverar, debemos estar vigilantes todos los días de nuestra vida. El enemigo va a presentarse de diferentes formas, ¿no? Para ponernos una trampa. Baruch Hashem. Va a depender, no sé si alguna vez ustedes han usado trampa para los pericotes, Baruch Hashem, le ponen su cebito ahí y viene el pericotito y plic, ahí está. Igual también entonces el adversario primero te pone el cebo, Baruch Hashem, y después te atrapa. Cuando te atrapó para quitarte, pues va a ser muy imposible, Baruch Hashem. Es muy astuto el adversario. ¿Qué usa él como cebo? Nuestro propio deseo, nuestras propias emociones. Baruch Hashem. Porque ¿quién le da poder a autoridad? Él no tiene poder a autoridad. No tiene nada que hacer él. Pero nosotros le damos ese poder, esa autoridad. Por nuestras obras, por nuestros actos, por nuestros pensamientos, por nuestros hechos. Entonces él toma ese poder y bueno, Hakadosh Baruj Hu permite. Pero también tenemos que entender para qué, Baruch Hashem. Al adversario muchas veces lo tomamos como, el patito feo de la película, ¿no? Pero Hakadosh Baruj Hu lo puso ahí como un entrenador, Baruch Hashem, hasta que cumpla su misión, evidentemente, porque después una vez que cumpla su misión, dice todos se van al lago de fuego, Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque dentro de eso también rebasa los límites que le pone Hakadosh Baruj Hu. ¿Se acuerdan ustedes del rey de Babilonia? Cuando invadió a Jerusalén, hizo lo que no tenía que hacer con el pueblo. Rebasó los límites que Hakadosh Baruj Hu le había dado. ¿Y qué pasó? Pues Hakadosh Baruj Hu también la trajo abajo. Y pues, ¿dónde está Babilonia? Babilonia no existe como país. Baruch Hashem como imperio. Desapareció. Y es así Hakadosh Baruj Hu. Cuando rebasan los límites, entonces él trae destrucción total. Baruch Hashem. Nos vamos a Ezequiel capítulo 36, verso 25. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Aleluya. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, verso 25. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Aleluya. Ahí está. Muy claramente hablando en Ezequiel. Esto lo pueden leer hasta el verso 27, Baruch Hashem,
porque ya ahí va desarrollándose, te voy a dar un nuevo corazón, te voy a dar un nuevo Ruach, Baruch Hashem, pero comienza con qué, te voy a rociar con agua limpia. ¿Agua limpia qué es? La Torah, Baruch Hashem. Agua limpia es la Torah cuando la Torah lo usamos legítimamente. Pero si la Torah lo usamos ilegítimamente, introduciendo nuestros propios pensamientos, nuestras propias tradiciones, nuestros propios criterios, nuestra propia lógica, entonces ya lo enturbiamos. Ya no es puro, Baruch Hashem. Pero la palabra de Hakad y Baruj Hu en sí es puro, es limpio. Por eso dice claramente, pues entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Agradezcamos a Hakad Baruj Hu por esa gran obra en nuestra vida, Baruch Hashem, porque Él nos ha limpiado de nuestra inmundicia. ¿De dónde nos sacó? Baruch Hashem. ¿Se acuerdan ustedes? El marrano se revuelca en el barro, ¿no? Imagínense, ¿ve? Prácticamente vive como una inmundicia, Baruch Hashem. ¿No era así nuestra vida cuando estábamos en el mundo? Analícenlo. Porque estamos inmersos en diferentes tradiciones y costumbres. Eso es como revolcarse en el lodo, Baruch Hashem. Pero sin embargo, Él nos sacó justamente de ese lugar y nos limpió. ¿Cómo nos limpió? Por medio de Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. Es aquí entonces que nosotros ahora debemos ser muy cuidadosos en nuestro caminar. No ensuciar el camino que tenemos, no ensuciar el agua que bebemos. Acuérdense que el pueblo de Israel requirió agua en el desierto porque tuvieron sed y Hakad Baruj Hu les proveyó agua que brotan de la roca, Baruch Hashem. Pero sin embargo, antes de que les provea, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Murmurar. Siempre estaba murmurando. Y también puede surgir en estos tiempos. Es por eso hemos conversado y le hemos explicado claramente sobre el Lashon Hara y también sobre el Yetzer Hara. Baruch Hashem, la mala inclinación. ¿Qué sucede? Está explicado, mis amados. Si alguien les comenta algo de una persona, un ajim o ajayot, pero si ese comentario tiene una finalidad de avergonzar, de hacer quedar mal a la otra persona, entonces ya está haciendo la shonjara, aunque sea verdad. Pero si esa persona les comenta a ustedes y les dice, amadita, les cuento, amadito, les cuento esto, porque yo he visto esto, sería bueno que vayamos a conversar para que él pueda corregirse. Entonces no es la shonjara, es la shon top. Baruch Hashem. Entonces debemos discernir y entender claramente, ¿no?, qué es la shonjara y Yetzer Hara. El Yashon Hara no va a surgir si no hay Yetzer Hara. Baruch Hashem. Porque primero es aquí, el Yetzer Hara. Pero la Escritura nos dice que primero debe ser el Yetzer Top. O sea que cuando surge el Yetzer Hara, ese Yetzer Hara convertirlo en Yetzer Top. Ahí está el tema. Pero eso va a depender de nosotros, cómo es que lo procesamos y lo aplicamos. Bien, la vaca roja, Yahshua HaMashiach, proporciona la limpieza de la pureza a través de la aspersión de agua. El profeta Ezequiel empleó esta imagen cuando hablaba de la redención mesiánica. Esto es parte del proceso al que Ezequiel se refiere como la santificación del nombre de Yod-Hai Vav-Hai, cuando redima a Israel del exilio a través del Mashiach, la vaca roja, Yahshua HaMashiach, nos llena de añoranza por esa limpieza espiritual y la santificación del nombre de Yod-Hai Vav-Hai. El nombre nosotros podemos usarlo legítimamente, pero con pleno derecho, pero no podemos usarlo ilegítimamente. Baruch Hashem. Ahora,
¿Cómo es eso si usamos legítimamente y legítimamente? Baruch Hashem. Es legítimo cuando tú caminas en obediencia. Es legítimo cuando tú pides realmente lo que tú necesitas y para qué lo necesitas y qué vas a hacer. Pero si tú pides con codicia, entonces estás usando ilegítimamente el nombre. Porque dijo, ustedes lo encontrarán en Éxodo capítulo 20, está en los 10 mandamientos, no tomarás mi nombre en vano. Ahí es tomar el nombre en vano. Es como en Isaías 58, que dice, estamos ayunando, tú no quieres escucharnos. Estaban tomando el nombre de él, ¿ve? Pero ¿qué le dijo él? No, este no es el ayuno que yo establecí, Baruch Hashem. Entonces no les está escuchándolo. Así pronunciaron el nombre 50 veces, no lo va a tomar en cuenta. Pero si lo aplicamos legítimamente, sí. Baruch Hashem. El propósito de la vaca roja Yahshua HaMashiach es eliminar la impureza causada por contacto con los muertos. De esta manera, la eliminación de los efectos de la muerte insinúa en el futuro cuando los muertos serán resucitados como parte de toda la redención mesiánica. Los Shaliachim nos enseñan que la resurrección de Yahshua es una prueba y un anticipo de la realidad de la resurrección corporal que todos experimentaremos algún día. Este se va a cumplir cuando viene Yahshua HaMashiach, porque está escrito, eso yo también creo que les he compartido, ¿no? En primera de Tesalonicenses capítulo 4, también Corintios capítulo 15, nos está hablando, los muertos resucitarán primero y serán transformados. Y los que quedamos vivos seremos transformados. Baruch Hashem. Si no eres transformado, no puedes entrar a la presencia de Él. Baruch Hashem. Mira, Elías. A Elías le fue llamado a ir a Monte Sinaí. Y fue, caminó, llegó al lugar, pero ni a Elías se le mostró en una figura en sí delante. No, Elías simplemente sintió el aire que pasó y cuando pasó de repente veo una sombra, pero cuando veo de atrás solamente pudo verles las espaldas nada más. Baruch Hashem. Y ahora, ¿en qué nivel estamos nosotros? ¿Ve? Entonces, va a depender del nivel en que nos encontramos para que Él obre en nosotros. Bien, entonces Yahshua HaMashiach nos da la oportunidad de ser parte del pueblo de Israel. Él nos redimió a precio de sangre, sí, somos salvos, ¿sí? Y ahora pues si somos salvos, entonces mantengámonos firmes con esa promesa que Él viene a llevarnos a su presencia, Baruch Hashem, pero para estar en su presencia nos tiene que transformar. Baruch Hashem. Si nos transforma, entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice el salmista, miraré, ¿no? Tu hermosura. Qué maravilloso será verlo, ¿no? Que los talmidim se gozaron cuando se presentó en el monte, se transformó, ¿no? En un hombre con vestiduras resplandecientes, totalmente blanco. Estaba Elías, que estaba ahí, Baruch Hashem. Entonces nos está mostrando esa transformación. Y nosotros también en la venida de Yahshua HaMashiach vamos a ser transformados de la misma forma. El propósito de la vaca roja Yahshua HaMashiach es eliminar la impureza causada por contacto con los muertos. Todo hombre que está en el mundo está muerto espiritualmente. Baruch Hashem. ¿Lo creen o no? ¿Qué dicen ustedes? No lo creen, ¿no es cierto? A ver, Yahshua lo desarrolla de esta forma. Va a su talmidín y le pregunta, maestro, no, le pide permiso. Maestro, deme permiso, porque voy a ir a enterrar a mi padre. El Mashiach le dice claramente, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Estamos dispuestos a eso? Baruch Hashem. Entonces había dos tipos de muertos. Un muerto físico y el que le estaba acompañando muertos espiritualmente. Pero ¿de dónde estamos hablando? No estamos hablando del mundo, estamos hablando de judíos.
Si eran judíos que estaban caminando en la Torah, ¿por qué estaban muertos espiritualmente? Porque habían introducido su legalismo, sus propias tradiciones. Por eso estaban muertos espiritualmente y Mashiach lo desarrolla perfectamente. Entonces cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos espiritualmente, llenos de inmundicia. Ah, cuando a veces uno sale, ¿no? Eh, Aún en los carros, puede ser en, en los micros o buses o en el tren, alguien se te acerca, pero vas a sentir un olor. Baruch Hashem, de la nada. Significa que está muy cargado esa persona. Baruch Hashem. Aún cuando uno hace liberación, ahí es todavía más delicado. Baruch Hashem se presenta. Entonces, entonces espiritualmente está muerto. Por eso dice acá, pues impureza causada por el contacto con los muertos. De esta manera, la eliminación de los efectos de la muerte insinúa en el futuro, cuando los muertos serán resucitados, como parte de la redención mesiánica. La redención mesiánica en el tiempo de Yahshua HaMashiach en su segunda venida es justamente ser transformados. Baruch Hashem, no con este cuerpo que tenemos, este cuerpo va a ser transformado. También de los muertos como de los que también quedamos vivos. El romano lo desarrolla Shaliach Shaul, ¿no? Estemos vivos, estemos muertos, somos de Él. Pero para decir que somos de Él, tenemos que caminar en obediencia. Baruch Hashem. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Pero si caminamos en desobediencia, no guardamos sus mandamientos, ¿cómo podemos decir estemos vivos o estemos muertos, somos de Él? ¿No? Entonces, vivos o muertos, claro, le pertenecemos a Él. Por eso debemos sostenernos hasta el último momento de nuestra existencia, firmes en nuestro caminar. La limpieza de la vaca roja también se requiere para descontaminar a los Yahudim que han estado fuera de la tierra de Israel. De esta manera la vaca roja también simboliza la reunión de los exiliados. Eso en cierta forma ya se está cumpliendo. Hay muchos amados de la amada casa de Yehuda que ya tienen al Mashiach, ¿no? Pues ellos simplemente vienen a hacer un teshuvah de arrepentimiento, perdón de pecados, reciben al Mashiach, ellos están más avanzados que nosotros. Baruch Hashem. Hay cosas que más bien de ellos vamos a aprender. Pero sin embargo, nosotros no tenemos esa misma capacidad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no venimos de una casa que practicaban Torah. Venimos de la gentilidad, de tradición de costumbres. Ahora entonces nos toca prepararnos y también preparar. Baruch Hashem. Nuestra preparación es para preparar a otros. Están preparándose ustedes para preparar a otros. Baruch Hashem. Nos vamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Este verso, tómalo mucho, mucho en cuenta, analícenlo, lo que dice este verso. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas vosotros sois sanados. Aleluya. Entonces acá no te dice, tienes el libre albedrío de hacer lo que tú piensas o lo que tú quieres, no, no. Lo que nos está diciendo es que ya somos muertos al pecado. Baruch Hashem. ¿Y cómo estamos? ¿Realmente estamos muertos al pecado? ¿O todavía estamos con un pie ahí, ¿no? Y con otro pie dando otro paso. Baruch Hashem. Acuérdense que Yahshua que dice, ¿no? Yo hubiese preferido que seas, frío, pero como eres tibio,
caliente te vomito de mi boca. O sea que no quiere tibieza, Baruch Hashem. No, Él quiere que estés frío, Baruch Hashem. ¿Y cuál es la tibieza espiritual? Es algo similar a lo que veíamos entre Goliat y el pueblo de Israel. Daba un paso, retrocedían, daban un paso, retrocedían. Estaban ahí días, Baruch Hashem. Días han estado, ¿no? Hasta que viene un ungido. Ese es David. Todavía no es Melech, ¿no? Pero fue ungido. Entonces ahí estaba ya el Ruach. A toda persona que Hakadosh Baruj Hu lo unge, ya tiene el Ruach. Pues David ya tenía el Ruach. Y entonces él declara, ¿no? Que en ese día iba a levantar la cabeza de Goliat. Baruch Hashem. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? En vez de levantar de la cabeza a ese Goliat, lo apapachamos. Baruch Hashem. Y le arropamos ahí, ¿no? Baruch Hashem. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Mm? Entonces ahí están los detalles, ¿no? Tenemos que seguir esforzándonos en hacer lo mejor para Él. Baruch Hashem. Hoy, cuando pecamos y profanamos nuestro Mishkan, nosotros todavía tenemos que tomar las mismas medidas para que el Mishkan esté listo otra vez a través del sacrificio. Las buenas noticias es que Yeshua es el sacrificio que no solamente cubre el pecado, sino que lo remueve y permanentemente. Es que Él ya nos perdonó. Él ya nos perdonó, sí, ya nos perdonó. Por eso estamos aquí. Pero el problema es que muchos no están convencidos de que Él les perdonó. Y siguen haciendo las cosas del mundo, inclinados a las cosas del mundo, como que no hubieran sido perdonados. Por eso que dice aquí, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Mashiach? Dice, Él mismo cargó en su cuerpo nuestros pecados, para que nosotros muramos a ese pecado. Entonces ahora la pregunta sería, ¿realmente hemos muerto al pecado? ¿Ve? Ahí está el tema. Baruch Hashem. Nos vamos a Romanos capítulo 3, versos 23 al 24. Romanos capítulo 3, versos 23 al 24. Romanos capítulo 3, verso 23 al 24. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso 23 al 24. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Yod Hai Vav Hai Yahweh. Sin embargo, Yod Hai Vav Hai Yahweh nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Yahshua HaMashiach, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Baruch Hashem. Entonces ahí está. Por eso debemos entender los sacrificios de los animales que había sido establecido, con esa finalidad justamente. Pero todo eso era temporales. En cambio el Mashiach es perfecto. Aleluya. Bien. Si Mashiach ya nos perdonó, ya no debemos volver a pecar. Baruch Hashem. Si antes era un idólatra, ahora ya no debe ser idólatra. Pero surge un tema, ¿no? Antes eras idólatra, entre comillas, porque tenías tus cuadros, ¿no? Cuadritos por ahí. Pero entendiste, quitaste los cuadros. Ya no tienes cuadros. Entonces ahora ya estás muy feliz, muy contento. Ya quité los lados, ya no soy idólatra. Pero en el fondo, ¿realmente ya no eres idólatra? Porque si no fuera así, Mashiach no diría. Si tú amas
papá o mamá, esposo o esposa, hijo o hija, más que a mí, no eres digno de mí. Esa era idolatría. Eso no quiere decir que tú no ames a tu esposo, a tu esposa, no ames a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Sino que no es primero, sino el primero es el de arriba. Baruch Hashem, ese es primero. Aleluya. Después ya la familia. Entonces el orden. Pero, a ver, ¿qué tal? Estás a punto de hacer tu oración. Oración para Jacob y Baruj Hu. Es un ejemplo, ¿no? Es un decir. Estás preparándote en ese momento viene alguien, un familiar, alguien, y dice, mira, necesito esto, mira, deme esto, que por acá o que por allá. Dice, entonces está tu decisión. Le dice que vuelva o le dices, o lo atiendes inmediatamente. Ahora está en ti la decisión. Acuérdense que es el libre albedrío. Bueno, si tú dices, mira, en este momento estoy ocupado, regresa después de media hora, una hora, te voy a atender, aleluya. Te pones primero con Jacob y Baruj Hu. Pero si la atendiste a él, entonces le está diciendo, espérate, Jacob y Baruj Hu. Pero si él es el rey de reyes, ¿cómo puede decirle, espérate? No puede decirle, espérate. ¿O sí? ¿Mm? ¿Qué tal tienes una cita con el presidente de la República? Tu cita es a las 9 de la mañana. ¿Ok? Sí o sí, tiene que estar a las 9 de la mañana. Baruch Hashem. Porque de por medio ya tiene toda una agenda. Y tú no puedes decir, señor presidente, espérate media hora que después ya estoy llegando. ¿Mm? ¿O sí? No puedes, pues. Pero es algo similar. Te está poniendo en prueba con la persona. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Esa persona viene, amadita, mira. ¿Mm? Y pues, como, como tú quieres demostrar ser más compasivo que el Ojai, entonces le dice, sí, amadita, no te preocupes. Entonces acá el Baruj Hu le dice, espérate, ya vengo a ti. Baruch Hashem. ¿Con eso qué le está demostrando? ¿Que tú eres más compasiva que el Ojai? No, sino que más bien estás cayendo, ¿ve? Estás perdiendo, te estás convirtiendo en idólatra. Baruch Hashem. Entonces, pues seamos muy cuidadosos en todo lo que hacemos. Baruch Hashem. Como quiera que la palabra Hazazel no se usa en ninguna otra parte de las Escrituras, se tiene en cuenta que existen varias opiniones con respecto a su significado. Es preciso que determinemos por medio de otras escrituras su verdadero significado y interpretación. Veamos realmente a qué representa Hazazel a la luz de las Escrituras. Pero primero nos vamos a Colosenses capítulo 1, verso 13 al 15. Baruch Hashem. Aleluya. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 15. Aleluya. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 13 al 15. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Es maravilloso, ¿no? Baruch Hashem. A ver, ¿cómo lo entendemos?
A ver, alguien que nos puede explicar. ¿Cómo lo entendemos ese verso? Claro, sí. Pero aquí está tratando de otro tema, porque lo que dice acá es, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen de lo invisible, el primogénito de toda la creación. Claro, ok. Pero eso ya está sobreentendido. Lo que quiero entender es, dice, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ese es el tema. Es el tema de fondo. Baruch Hashem. Entonces, ¿dónde estamos ahora? En el reino de Yeshua. Pero, ¿verdaderamente estamos en el reino de Yeshua? ¿O simplemente es un dicho que estamos en el reino de Yeshua? Porque dijo él mismo, ¿no? Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? Entonces, con el arrepentimiento venimos a su reino. Pero si todavía caminamos en nuestros propios pensamientos, elegimos nuestro propio camino, entonces seguimos todavía en la oscuridad. Porque no nos estamos dejando guiar por el Ruach. Por eso dice aquí, ¿no? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Claro, estábamos en la oscuridad. La oscuridad es tradición y costumbres en el mundo. El 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Claro, Él vino. Él fue ejecutado en la estaca de ejecución. Derramó su sangre, ese derramamiento de sangre, o con ese derramamiento de sangre, nos redimió a nosotros de nuestros pecados. Bien, y nos perdonó. Y ahora dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Ahí sí, ahora lo que decía Elah es interesante. Elohim es invisible, es incorpóreo. Está evidentemente en Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. Pero así como es invisible Elohim, este reino donde estamos nosotros por el momento es invisible. Todavía no es visible. Pero vamos a entrar a lo visible, a lo literal, en su segunda venida. ¿Ve? Pero para eso, desde ahora debemos estar guardando justamente ese reino porque ya estamos en su reino. Entonces ahora nos pide un orden. ¿Cuál es ese orden? El ordenar nuestras vidas. ¿Ve? Ese es el tema. Porque ¿cómo puede Dios entrar a su reino en desorden? ¿Ve? Ahora, veíamos también que nosotros somos los primogénitos. Eso vuelve, ya había explicado en una oportunidad, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, eran los primogénitos, los Cohen y los levitas. O sea, esa función tenían que cumplir los primogénitos. Ayer explicaba justamente esa parte, Baruch Hashem. ¿Qué explicaba ayer? De que los levitas fueron seleccionados, llamados al servicio de Elohim, porque ellos obedecieron la palabra de Moshe. Los levitas automáticamente se apartó del pueblo, estuvo al lado de Moshe. Y por lo tanto, Yahweh le dice ahora que los levitas traspasen con su espada a todos los enemigos, a todos los rebeldes.
Los levitas traspasaron a todos los rebeldes, no respetaron papá, hermano, hija, no, a todos los pasó. Así se encombró ellos para para el servicio de Elohim. Así reemplaza entonces los levitas a los primogénitos. Pero en el Mashiach vuelve ahora a los primogénitos, o sea que ahora somos nosotros, otra vez nosotros los primogénitos. Pues en diferentes oportunidades decía que ustedes son también los primogénitos. ¿Se acuerdan en la fiesta de Pesach, de las primicias? Primicia, primogénito es lo mismo. Baruch Hashem, es la primera producción, ¿no? Entonces, pero ahí está. Es por eso entonces que es importante entender lo que nos está diciendo aquí, que Él ya nos trasladó al reino de su Hijo amado. El Hijo amado, Yahshua, dijo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Baruch Hashem, y por lo tanto ahora ya estamos en su reino. Es por eso que estamos en Simchá, en este lugar. Baruch Hashem, estamos felices en este lugar de compartir, ¿no? De escuchar la palabra, pero surge un tema. A ver, nos queda una hora y se termina el Shabbat y regresamos al mundo. Porque si salimos de acá de esta puerta estamos en otra nación. No necesitas viajar a Argentina, a Chile para que estés en otra nación. Este es el reino, este es el reino de Yahweh, que estamos congregados aquí. Estamos escuchando su palabra aquí. Estamos preparándonos aquí, ese es su reino. Pero cuando salimos de la puerta para afuera ya estamos en otra nación. Así de simple. ¿Ves? Ese es el mundo, evidentemente. Por eso debemos ser muy cuidadosos ahora en nuestro caminar. Esta preparación es justamente para tener la luz de Hakad y Baruj Hu acá en nuestra mente, discernir claramente lo bueno y lo malo en el mundo. Porque lo que hay en el mundo, no todo es malo, no todo es bueno tampoco. Baruch Hashem. Pero lo malo es, como todavía las cosas malas están dentro de nosotros, entonces cuando salimos las cosas malas comienzan a influirnos. Baruch Hashem. Y como no tenemos el dominio propio, el control, eres pastel. Baruch Hashem. Ese pastel de cumpleaños. Aleluya. ¿Ve? Pues no, pues ahora ahí está surgiendo que tenemos dominio sobre el mal que hay en nosotros, entonces el mal en el mundo lo discernimos, no lo tomamos. Baruch Hashem. Por eso las preparaciones para las fiestas de Hakad y Baruj Hu es tan importante, mis amados, Ajim Mahayot, bendito sea Hakad y Baruj Hu, que nos hace entender, ¿no? Ahora, algunos dicen que Hazazel es Hazatán. Sí, he encontrado yo esos estudios, que Hazazel es Hazatán, y por eso fue llevado al desierto. Pero Hazazel no es Hazatán, el Hazazel es el desierto. Satán no hace expiación. Claro, a ver, al chivo expiatorio le cargaba los pecados del pueblo de Israel, lo llevaba al desierto. Y Hazatán, ¿qué misión va a cumplir ahí? No tiene nada. ¿Ve? No, entonces es una concepción, ¿no? Pero hay estudios sobre eso. Por eso tengamos mucho cuidado. Ahora, también teniendo en cuenta que Hazazel era un lugar donde se arrojaba al chivo por un precipicio. Vamos a estudiar realmente qué representan los dos machos cabríos y en particular Hazazel. Antes del Mashiach se cubrían los pecados, mas cuando llegó el Mashiach el pecado no es solo cubierto, sino quitado completamente, como vemos en Colosenses. Como decía entonces, los sacrificios de este chivo expiatorio, por ejemplo, ¿no? De estos dos animales, uno para Yahweh y otro para Azazel. El de Yahweh se sacrificaba, Baruch Hashem, y el de Azazel se le llevaba vivo. Explicaba, hay algunos sabios que dicen también que
al chivo llevaban a Hazazel y lo dejaban ahí en el desierto, pero el tema es que aparecía regresando otra vez al lugar de donde fue llevado. Entonces, posteriormente, establecieron de que mejor tenían que desbarrancarlo ya, Baruch Hashem. Pero yo explicaba en la mañana, las dos funciones lo cumple Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque él llevó nuestros pecados, ¿sí? Murió. Pero también fue sacrificado en el desierto. Cuando decimos desierto, fue sacrificado fuera de Jerusalén, no dentro de Jerusalén. El Golgota está fuera de Jerusalén. Baruch Hashem. Entonces ahí está Hazazel, porque Hazazel tenía que ser llevado al desierto. Bien, nos vamos, mis amados, a Romanos capítulo 3, verso 23. 23, 24. Baruch Hashem. Ambos machos cabríos representan la obra expiatoria del Mashiach, según Romanos 3, 23, 24, que ya lo hemos leído, pero dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Baruch Hashem. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Mashiach Yahshua. Bien, mis amados. Este sacrificio de estos dos animales, de estos dos chivos, algunas veces eran dos chivos, otra vez era un chivo y un cordero. Baruch Hashem, dependía. Como que también algunas veces, ¿no? Dice que en los últimos tiempos, por ejemplo, aparecía una aspa en la puerta del Mishkan, ¿no? Eh, como señal de que había sido aceptado el sacrificio del animal. Bueno, eso no nos registra la Escritura, pero los sabios lo explican, ¿no? De alguna forma ello. Pero el Mashiach es un sacrificio perfecto por nosotros, que no requiere otro más sacrificio. Baruch Hashem. Por eso cuando venimos al Mashiach, nuestra actividad de purificación es uno solo, que es por arrepentimiento de pecados. Ahora, hay otro tipo de purificaciones que tampoco podemos confundirlo, pero no tiene la misma categoría de esta actividad de arrepentimiento, perdón de pecados. El otro es por impureza. Por ejemplo, si un hombre se encontraba con un cadáver, ¿no? Pues se impurificaba. O se encontraba con un animal, se impurificaba. Si un hombre o una mujer, ¿no? Tenían discriminación seminal, también igual se impurificaban y por lo tanto tenía que purificarse mediante el mayín. Eso también se llamaba purificación. Baruch Hashem, es que explicaba también cuando la mujer tiene esas costumbres, también se está purificando porque está en la sangre, está yéndose parte de su energía. Y al salir la energía está impurificando a la persona. Al igual que al hombre también cuando hace uso indebido de su semen. Ya hemos visto en Génesis, por ejemplo, por qué al hijo mayor de Yahudá, Jacadí Barujú, al segundo también lo mató. Justamente en ese tiempo ya existía la ley del levirato, ¿no? Pues como el hermano mayor murió, quedó la viuda, entonces el levirato ordena de que el hermano menor tiene que casarse con la viuda para que el primer hijo de ese matrimonio lleve el apellido, el nombre del primer marido. Y eso no le gustó al hijo de Yahuda, y por lo tanto derramaba su semen en tierra y Jacadú Barujú le cortó. Baruch Hashem. Ahora en estos últimos tiempos puede surgir de una forma diferente. La gente puede decir, bueno, yo no derramo en tierra. Ahora yo uso ya condones, qué sé yo, ¿no? Pero igual, al sacarlo, al botarlo, está echando a tierra, está derramando a tierra. Y por lo tanto, esa es maldición.
Nos vamos a Levíticos capítulo 16, versos 6 al 10. Levíticos, Vayikra, capítulo 16, versos 6 al 10. Y dice la palabra en Vayikra, Levíticos, capítulo 16, versos 6 al 10. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia. ¿Ve? Ahí está, Baruch Hashem. Ahora, no vamos a pensar que Aarón, pues, ¿cómo se llama? Estaba haciendo uso indebido de su energía, ¿no? Lo contrario. Pero sin embargo, él tenía que presentar, ¿no? Como ofrenda para purificarse por sí mismo y su familia. Y así serán justos ante Yod Hai Bab Hai Yahweh. Luego deberá tomar los 2 chivos y lo presentará ante Yod Hai Bab Hai Yahweh a la entrada del Bet HaMikdash. Mira, nos establece un requisito, mis amados. Si este joven no se purificaba primero él y su familia, no podía tomar los 2 chivos. Baruch Hashem. Para tomar los 2 chivos tenía que purificarse primeramente él. Aleluya. Eso es muy importante, ¿no? Que analicemos nosotros cómo estamos. Ahora, después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para Yod Hai Bab Hai Yahweh y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo, por Yod Hai Bab Hai. Al otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante de Yod Hai Bab Hai, cuando sea enviado a Azazel en el desierto. El pueblo será purificado y así será justo, así serán justos ante Yod Hai Bab Hai Yahweh. Baruch Hashem. Pero lo que debemos ver es aquí entonces. El Cohen, Gadol, tenía que purificarse por sí y su familia con un sacrificio. Y recién podía ahora ejercer, ¿no?, el sorteo de los 2 chivos, uno para Yahweh y otro para Azazel. Baruch Hashem. Si no se purificaba, no podía tomarlo. Ahora, podemos traspolar este tema a nuestro tiempo. ¿Cómo podemos nosotros, supongamos, un bautizo o una consagración? ¿Cómo podemos consagrarlo si no estamos realmente ordenados en nuestra vida? Si al Cohen aquí le está pidiendo que se purifique por sí mismo y por su familia. Y por lo tanto nosotros también debemos tener una vida ordenada, en orden. Baruch Hashem. Tratemos de cumplir ello para agradar en todas las formas a Hakadosh Baruj Hu. Es una misma. De los machos cabríos, sobre la que cae la suerte por Yahweh se sacrifica y la de la suerte por Azazel se envía lejos al desierto. El punto más importante con respecto a Azazel, el chivo expiatorio. Lo hemos visto en Levítico 16:10. Yom Kippur también es determinado el Shabbat de Shabbatón, un momento para pedir perdón por los pecados y sentir arrepentimiento. Levítico 16:34. Levíticos capítulo 16, verso 34. Ahora me preguntan, mis amados, en cuál de las fiestas es que se tenía que presentar estos 2 chivos expiatorios? O sea, estos 2 chivos, uno para Azazel, uno para Yahweh. Los Yom Kippur. ¿Están seguros ustedes, mis amados? ¿Qué? Se cambió los amados por acá y los amadas por acá. Aleluya. Baruch Hashem. Bueno, sí, pues es en Yom Kippur. Baruch Hashem, un día muy especial. Estamos a puertas justamente para celebrar Yom Kippur. En nuestro chivo,
de Yahweh o Azazel, el Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Bien, que dice 16:34 de Vayikra Levítico, tendráis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados, una vez cada año, tal como Yod Hai Bab-Hai lo ordenó a Moshe, y así lo hizo. Baruch Hashem. Eso tenía que celebrarse de año en año. Pero sin embargo, el pueblo de Israel también dejó de celebrar eso. Baruch Hashem. Así como dejaron de celebrar Pesach, dejaron de celebrar Shavuot, dejaron de celebrar Yom Teruah, a pesar de que estaba establecido, pues bueno, en este tiempo de restauración nos da la oportunidad a nosotros de restaurarlo también, de celebrarlo también, porque estas fiestas es justamente el conocimiento de Yahshua HaMashiach. Yom Kippur es denominado el Shabbat Shabbatón, un momento para pedir perdón por los pecados y sentir arrepentimiento. Y eso yo creo que ya hemos entendido, pero aunque hemos entendido, pues es importante seguir incidiendo sobre lo mismo para que aquí en nuestra mentecita quede grabado, Baruch Hashem, y ya no nos olvidemos. Y justamente nos faltan días para llegar a esta gran fiesta de Yom Kippur. Decimos una gran fiesta, porque si bien es cierto, es un ayuno, pero debe ser un ayuno de gozo. Baruch Hashem, de gozo porque a ese día hemos llegado gozosos a ese ayuno, porque debemos entender que Jacabí Baruj Hu nos perdonó de todo nuestros pecados, de promesas y votos que no hayamos cumplido. Pero también lo importante, como explicaba, los, eh, eh, los pecados personales, por ejemplo, ¿no? Baruch Hashem. Cuando hablamos de pecado personal, estamos hablando de la shonjara, por ejemplo, ¿no? Baruch Hashem. Romanos capítulo 5, verso 11. Romanos capítulo 5, verso 11. Aleluya. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Yod Hai Bab Hai. Gracias a que nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos hizo amigos de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Aleluya. ¿No es maravilloso? Por eso que a Yom Kippur debemos llegar alegres, ¿no? Porque por su gracia Él nos perdona. Ya hemos visto que Él nos limpia. Baruch Hashem. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, verso 3. El Hijo irradia la gloria de Yod Hai Bab Hai Yahweh y expresa el carácter mismo de Yod Hai Bab Hai Yahweh y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Yod Hai Bab Hai Yahweh en el Shamaim. Baruch Hashem. Está muy claro que la promesa de Elohai, lo que nos dice en Zacarías capítulo 14, que Elohim pondrá sus pies en el monte de los olivos y se transformará. Y acá que nos dice, el Hijo irradia la gloria de Yod Hai Bab Hai y expresa el carácter mismo de Yod Hai Bab Hai. Es Él, Baruch Hashem, porque Mashiach
es concebido por el Ruach HaKodesh, de Yahweh mismo. Entonces, su imagen mismo. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Ahora, el gran poder de su palabra, ¿dónde está? Es la Torá. Después de habernos limpiado de nuestro pecado, se sentó en el lugar de honor. Baruch Hashem, él subió a la Shumayim, y justamente está en el lugar que le corresponde. Aleluya. Si optamos por creer que Hazazel representa a Hasatán, esto da pie a preguntar si Hasatán puede o no servir de expiación por el pueblo de Yahweh. En ningún lugar de la Escritura se hace referencia a que Hasatán tuviese parte alguna en la expiación, como estaba explicando, mis amados. Sí, hay algunos que hablan de Hasatán, etcétera, pero esto es imposible de acuerdo a las Escrituras. Hebreos capítulo 7, verso 27. Hebreos capítulo 7, verso 27. Lo tenemos, Hebreos capítulo 7, verso 27. Y dice la palabra: a diferencia de los demás Cohen Gadol, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Yahshua HaMashiach lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Ya hemos visto los Cohen Gadol antes del Mashiach, en el tiempo del Mashiach, pues se presentaban sacrificios por ellos mismos y por el pueblo. Baruch Hashem. Pero el Mashiach se presentó como un sacrificio perfecto por nosotros y ya no requiere otro más sacrificio. Por eso dice la Escritura: no profanarás el nombre de Yahweh, o también no blasfemarás al Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Cuando hablamos no blasfemarás al Ruach, estamos hablando de Yahweh, y si estamos hablando de Yahweh, estamos hablando de su palabra, la Torah. Juan capítulo, Hebreos 9:26, por favor. 9:26. Hebreos capítulo 9, verso 26. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 9, verso 26. Si eso hubiera sido necesario, Yahshua HaMashiach tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora en el fin de los tiempos, Yahshua HaMashiach se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Baruch Hashem. Las Escrituras afirman con toda claridad que Yahshua HaMashiach mismo hizo expiación por nosotros. Pero así lo prometió HaKadosh Baruj Hu en las Escrituras. Baruch Hashem. Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente Yohanan vio que Yahshua se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Baruch Hashem. La Escritura es muy claro, mis amados Ajim Hayot. Pero también vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Primera de Juan
capítulo 3, verso 5. Dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 3, verso 5. Y vosotros sabéis que Yahshua HaMashiach vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Baruch Hashem. Levíticos capítulo 16, verso 5. Levítico capítulo 16, verso 5. Dice la palabra en Levíticos, Vayikra, capítulo 16, verso 5. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por pecado y un carnero para holocausto. Siempre el pueblo de Israel estaba dispuesto, ¿no? Presentar las ofrendas, los requerimientos del Cohen. Y aquí nos dice claramente de que pues la congregación les proporcionó estos machos cabríos. Porque dice, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Baruch Hashem. Y es así entonces, por ejemplo, cuando les tocaba sacrificar a la vaca roja. Tenía que ir de tribu en tribu a buscar la vaca roja, porque imagínense encontrar la vaca roja, ¿no? No era tan fácil. La vaca roja tenía que ser totalmente rojo. Si había un pelo entre, digamos, negro y blanco, estaba descalificado. Entonces, tenía que ser totalmente rojo todo. Nada, nada absolutamente de alteración de color. Baruch Hashem. Y como les explicaba, tampoco tenía que ser puesto el yugo. ¿Y cómo lo identificaban que no había sido puesto el yugo? Por un pelito que aquí en la nuca, que siempre estaba parado. Si no le ponían el yugo, ese pelo estaba parado. Pero cuando le ponían el yugo, ese pelo estaba doblado. Por lo tanto, esa vaca roja ya estaba descalificado. ¿Qué tan rigurosos serían para buscar ello, no? Eso nos cuentan los sabios, evidentemente. Uno limpia la otra cara con lo sucio del santuario hasta su destrucción final. Esto es la reconciliación con su pueblo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Y dice la palabra, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 21. Pues Eloja hizo que Yahshua HaMashiach, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Eloja por medio de Mashiach. Baruch Hashem. Mira, hay muchos versículos que nos narran, ¿no? De esta ofrenda de pecado de Yahshua que fue perfecto, que ya no requiere otra ofrenda. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque Yahshua nunca pecó. Él fue totalmente consagrado, puro en todo. Baruch Hashem. Por eso también el libro de Mateo nos habla, ¿no? Vosotros seáis perfectos como vuestro Padre es perfecto en el Shammai. Baruch Hashem. Lógicamente que no llegaremos a esa perfección de Él. Pero ¿cuál es perfeccionarse? Ir quitando todo lo que estorbe en nuestro camino. Baruch Hashem. Si antes eras iracundo, pues si renunciaste y cancelaste, ahora ya cambiaste, ya no eres. Si antes eras impaciente, si has eliminado eso, ahora ya eres paciente. Sabes escuchar. Baruch Hashem. Si antes no escuchabas, pues ahora debes saberlo escuchar. Entonces, mira cómo va cambiando. Entonces eso va eliminando las cosas malas que había en nosotros
y eso entonces va limpiándonos, perfeccionándonos. Porque acuérdate que cada una de esas cosas es una mancha en nosotros. Y nosotros, bueno, sería interesante solamente en nosotros, sino en este templo, en este Mishkan del Ruach HaKodesh. Acuérdense que cada uno de ustedes son el Mishkan, el templo del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Es por eso entonces que Hakadosh Baruj Hu es exigente con nosotros. Porque ¿cómo puede venir a morar en nosotros el Ruach HaKodesh cuando este cuerpo y nuestra mente está en tinieblas? Baruch Hashem. Ahora, pueden decir, no, ya yo conozco la Torah, pero puede estar en tinieblas porque no lo obedecen, no lo ponen por obra, no lo practican. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, también ahora a Hebreos capítulo 2, verso 17. Hebreos capítulo 2, verso 17. Hebreos capítulo 2, verso 17. ¿Qué dice? Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro Cohen Gadol fiel y misericordioso, delante de Yod-Hai Bab-Hai. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Baruch Hashem. Ahí hay un gran mensaje, evidentemente. Pero vamos a seguir leyendo otro pasuk. Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, verso 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Hebreos, Hebrí, capítulo 4, verso 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran Cohen Gadol que entró en el Shamaín, Yahshua, el Hijo de Yahweh, aferrémonos a lo que creemos. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Dice la palabra. Subió al Shamaín y está sentado a la derecha de Yod-Hai Bab-Hai Yahweh, en el lugar más importante, y gobierna a todos los malachim y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Baruch Hashem. Yahshua tiene todo el poder como en el principio de todo. Él manda todo. Baruch Hashem. No hay poderes, principados o poderes espirituales por encima de Yahshua HaMashiach. Todos están subordinados a Él. Baruch Hashem. Esto es muy importante en nuestro pensamiento hebreo. Ahora, entonces nos dice Hebreos 2:17. ¿Y qué dice? Por lo tanto, es necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro Cohen, Gadol fiel y misericordioso delante de Yod-Hai Bab-Hai. Él nació como un ser humano. Él se hizo hombre, Baruch Hashem, para cumplir con ese requisito de ser el Cohen, Gadol fiel y misericordioso. Baruch Hashem. Porque si no, ¿cómo se cumplían las promesas que están escritas en la Torá? También en los Nevi'im y los Ketubim. Ahí están las promesas, Baruch Hashem. Entonces, Él tenía que venir, pues, en un cuerpo humano. Y nos dice Hebreos 4:14 también. Por lo tanto, ya que tenemos un gran Cohen Gadol que entró en el Shamayim, Yahshua, el Hijo de Yahweh, aferrémonos a lo que creemos. O sea, nuestra emuná, nuestra fidelidad, nuestra obediencia debe estar en Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem, por cuanto Él es el Cohen Gadol, o nuestro Cohen Gadol. ¿Cuál era la función del Cohen Gadol? A ver si se acuerda. La función del Cohen Gadol es
interceder por el pueblo de Israel. Porque presentar los sacrificios por el pueblo de Israel está intercediendo, Baruch Hashem. Y Yahshua HaMashiach es nuestro intercesor, como Cohen Gadol. Primera de Pedro, capítulo 3, 22, nos dice también, subió al Shamayim, está sentado a la derecha de Yod Hai Vav Hai, el lugar más importante, y gobierna a todos los malajim y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Es muy importante entender cada uno de estos versículos, mis amados Ajim Ajayot. Muchas veces, por ignorancia o por ser religiosos, la persona dice a un príncipe, ¿no?, que tiene autoridad, yo te reprendo, Baruch Hashem, que puede reprender, que un incircunciso que podría reprender a un príncipe que viene con autoridad, Baruch Hashem, a un príncipe que viene enviado o con permiso de mismo Yahshua HaMashiach. Por eso en algunas oportunidades se explicaba de Job. Ahí Hasatán viene a la reunión de los Malachim y Yahweh. Y Hakadu Baruj Hu le da el permiso para zarandear a Job. Entonces él no toma lo que va, o sea, o no hace sin el permiso, sin el conocimiento, sin la autorización de Hakadu Baruj Hu o de Yahshua HaMashiach. Porque acá nos dice todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Baruch Hashem. Juan capítulo 19, versos 16 y 17. Juan capítulo 19, versos 16 y 17. Y dice la palabra en Juan capítulo 19, versos 16 y 17. Entonces Pilato les entregó a Yahshua para que lo mataran en un madero. Ellos se lo llevaron. Yahshua salió de allí cargando su propio madero y fue al lugar llamado Gólgota. En hebreo significa lugar de la calavera. Baruch Hashem. Ahí está lo que yo les explicaba, mis amados Ajim Ajayot. A él le hicieron cargar su propio madero. Baruch Hashem. Pero les explicaba, si hubiese salido él, la puerta de Jerusalén, al lado del occidente, cargando su madero, hubiera sido descalificado. Baruch Hashem, porque acuérdate que él es el símbolo de la vaca roja, y si la vaca roja tenía que ser sacrificado, y en esa vaca roja no tenía que ser puesto ningún yugo, no tenía que haber hecho ningún trabajo, y cargar el madero es como que estás puesto o estás cargando tu propio yugo. Baruch Hashem. Entonces, antes que saliera, pues tomó otro hombre, los soldados romanos hicieron que cargara el otro hombre, y Yahshua cruzó el umbral de las puertas de Jerusalén sin el madero. Por eso él es el Redentor. Baruch Hashem. Bendito sea Hakad Baruj Hu. Calvario o Gólgota, o Golgolet, es el nombre dado al monte en las afueras de Jerusalén, donde Yahshua HaMashiach fue sacrificado. Que también debemos entender Golgolet. Golgolet también es un lugar de censo. Es lo que nos dice la Escritura. Pero no es un censo en sí, es un tipo de, aduana, Baruch Hashem, donde estaba el control de lo que entraban y salían, porque era el camino principal. Baruch Hashem, es ahí todo estaba registrado. Nos vamos a Levítico 16, verso 22. Levíticos capítulo 16, verso 22. Aleluya. Dice la palabra en Levíticos capítulo 16, verso 22.
El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria. Pues él llevó, Mashiach llevó nuestros pecados, ¿no? Y subió a los Shamaínes. Baruch Hashem. Para ir culminando, mis amados, Ajim Hayot, este Shabbat, vamos a ir a Hebreos capítulo 13, verso 11 al 13. Hebreos capítulo 13, verso 11 al 13. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 11 y 13. Bajo el sistema antiguo, el Cohen Gadol llevaba la sangre de los animales al Makon Kadosh como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Yahshua HaMashiach sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer Kadosh a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Yahshua HaMashiach fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Baruch Hashem. Entonces, mira, mis amados, es maravillosamente que nos relata la Besorá también con relación al sacrificio de Yahshua HaMashiach, el Redentor y Salvador de Israel. Los talmidín de Yahshua también se separaron de él, abandonándole y negándole. Yahshua HaMashiach se vio hasta separado por tener que sufrir fuera de la puerta. Y del campamento fue enviado al desierto de la absoluta separación al llevar sobre sí nuestros pecados. Baruch Hashem. El único que de alguna forma estaba con él acompañando era Shimon Kefas, ¿se acuerdan? Y le dijo, Mashiach le había dicho, ¿no? Cuando Simón Kefas le dijo, no me apartaré de ti, te seguiré donde tú vayas. Entonces Mashiach le dice, sí, antes que cante 3 veces al gallo, o el gallo, me negarás. Baruch Hashem. Pero el resto había desaparecido. Baruch Hashem. Entonces Mashiach se encontraba solo. ¿Dónde estaban sus discípulos en el momento más crucial de su vida? Baruch Hashem. ¿Ve? ¿Y dónde estamos nosotros ahora? Baruch Hashem. Es importante entonces analizar nuestra relación con Él. Aleluya. Las escrituras revelan que hubo un hombre que estuvo en el lugar y en el momento oportuno, nombrado por Yod Hai Bab Yahweh, para guiar a Yahshua HaMashiach durante su separación en el desierto. A este hombre fue Yahudá. Baruch Hashem. Yahudá es Iscariote, Judas Iscariote, ¿se acuerdan? Él fue el que le vendió por 30 shekels. Aleluya. Pero también debemos ir a su contexto, explicar, porque hay diferentes explicaciones, pero una de las explicaciones también válidas es, ¿no? Y está registrado en la Besorá, cuando los judíos querían nombrarlo como rey a Yahshua, y él, zafándose, se fue, ¿no? Entonces, en la mente de muchos judíos que le seguían al Mashiach, ellos querían que él sea el rey, Baruch Hashem. Y eso es lo que estaban esperando, un rey humano. No habían entendido que ese rey tenía que ser Yahshua HaMashiach como tal. Bien, entonces Yahudá Iscariote, ¿qué hace? En su mente de él está como de los otros talmidín también, ¿cómo se llama? De que si él lo entrega al Sanedrín, el Sanedrín lo va a nombrar el rey de Israel. Es lo que está ocurriendo en su mente de él. Baruch Hashem. Pero esa era una mente carnal, pues. No se ajustaba a las profecías. Por eso dice acá, hermanos, les dijo, las escrituras tienen que cumplirse con respecto a Yehudá. ¿Quién guió a los que arrestaron a Yahshua? Después, ¿qué le dijo? A los del Sanedrín. Él irá a orar al Monte de los Olivos. Cuando yo bese a ese es lo que le atraparán. Y Judas Iscariote le dio un beso a Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Entonces, por eso
lo identificaron que era él al quien tenía que capturarlo. Aleluya. Así está registrado en la Escritura, mis amados aquí en Mahayot. Las Escrituras revelan, pues, realmente todos estos acontecimientos, todos estos hechos, ¿no? Si minuciosamente comenzamos a estudiarlo, Baruch Hashem, y también, pues, entendamos todo lo que nos narra acá para nuestra vida. Porque Hakadosh Baruj Hu quiere lo mejor para nosotros. Baruch Hashem. Ahora, podemos preguntarnos, ¿pero por qué por nosotros? Porque si de acuerdo a la Escritura también somos el pueblo de Israel por los méritos de Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. Ahora, también somos parte, ¿no?, de los pactos y promesas dados a nuestro padre, a Abraham Avino, a Yitzhak Avino y a Jacob Avino, a quienes le confirmó el pacto principal. Pero también debemos entender, mis amados Ajim Mahayot, ¿no?, que Yahshua es nuestro Redentor, nuestro Salvador, que cumplió cuidadosamente con todo lo que estaba establecido en la profecía para hacernos parte de su pueblo, darnos la identidad de ser pueblo de Israel. Baruch Hashem. Eso es muy importante, porque Él nos ha dado la identidad de ser Israel. Aleluya. Así que ya no somos gentiles, no somos extranjeros, somos Israel. Claro que nos encontramos todavía en el extranjero, no como extranjeros, sino todavía en la dispersión, pero como Israel. Aleluya. Así, mis amados Ajim Mahayot, hasta aquí entonces este tema ha sido de bendición haber compartido con ustedes, mis amados Ajim Mahayot. Pues sigamos preparándonos para el gran evento, de gran ayuno de Yom Kippur. Baruch Hashem. Una vez más, pues no se olviden, el día martes, ayuno congregacional. Aleluya. Así que esforcémonos ese día. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por este día maravilloso que nos ha congregado. Aleluya. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Real Universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres nuestro Eloha de vuestros padres. Eloha de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y por siempre, eternamente. En el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, te agradecemos de estar en tu presencia en este día. Gracias por tu bendición, la brajá para con tu pueblo Israel, de lo de lejos, de lo de cerca, Abacadosh, y por esta Quijilá que está delante de ti en este lugar, Abacadosh, sea de gran verajó bendición. Hemos venido a exaltar, bendecir tu nombre en este Yom Mascadó de la semana, y te entregamos este Shabbat, Abacadosh, lleno de gozo, de alegría, Abba. Pues yo te ruego, Abacadosh, que tú sigas liberando a tu pueblo Israel de la oscuridad de las tinieblas, y las traigas a tu luz admirable, para que todo tu pueblo Israel, todos aquellos que son llamados, sean abacados liberados de la oscuridad de las tinieblas, de la opresión, de la maldición, y las traigas a tu luz admirable, para que todos podamos exaltar unánimemente juntos tu nombre, Abacadosh. Asimismo te ruego, Abacadosh, que se rompan cadenas, ataduras, ligaduras, opresión sobre tu pueblo Israel. Hágase pues su voluntad, así como el cielo, también aquí en la tierra. Te pedimos, Abacadosh, porque tú eres nuestro Elohe, un Elohe tardo para la ira y grande misericordia, Abacadosh. Abacadosh, tu compasión, tu amor es tan grande para con tu pueblo Israel. Y te agradecemos, Abacadosh, por este tiempo de la restauración de todos los decretos, estatutos que tú has dado a tu pueblo Israel. Unos lo ponemos por obra, otros, Abacadosh, lo observamos por conocimiento, porque no estamos en Jerusalén, en el Mishkan, Abacadosh. Pero prepáranos, Abba,
Prepáranos conforme a tu voluntad, Abacadosh. Moldeanos conforme a tu voluntad, Abacadosh, conforme a tu parecer, Abba. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados, ahora también viene la bendición al pueblo de Israel. Lo va a dirigir nuestro amado Yahushua. Aleluya. Shalom Alejen, amada Mishpaja, la verajó de Hakadosh Barujú y la shalom de nuestro Adón Yahshua Hamashiach esté con cada uno de vosotros. Levanten las manos, por favor, los padres pongan sus manos sobre sus hijos. Amén. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Yevarejeja Donai Yahweh, Bismideja Yaera Donai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaga Donai Yahweh, Paná Beleja Bea Hashem Leja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshengadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a hacer una oración despidiéndonos y pidiendo su brajá, bendición para este nuevo día, el primer día de la semana, Yom Rishon, bendito sea Jacob Baruj Hu, y nos lleve también de retorno a nuestra casa en Shalom. Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemezbotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro real universo. Toda Rabá Abacadosh en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Te entregamos este Shabbat Abacadosh lleno de gozo, de alegría. Tu raje misericordia para con este pueblo que está delante de ti, Abacadosh. Derrama tu verajot en cada uno de ellos, Abacadosh. Abba, guárdalos y cuídalos a cada uno de ellos por tu raje misericordia. Ahora que salimos de este lugar, llévanos en shalom, seguridad, Abacadosh. Guárdanos, Abba, de toda acción de tránsito, de robo, de hurtos, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Bendice este pueblo que está delante de ti, Abacadosh, que han venido, Abba, a exaltar bendito nombre. Te ruego, Abacadosh, tu brajá sobre cada uno de ellos, en todo lo que ellos emprendan, Abacadosh. Bendice, Abba, en el trabajo, el negocio, Abacadosh, en el estudio, el ayuno, en todo lo que ellos emprendan, sea de gran verajo, bendición, Abacadosh. Bendice la obra de sus manos, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, y todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Achayot, Shabbat Tov a cada uno de ustedes, por tu raje, misericordia, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, nos estaremos viendo el día martes en el Tesum Ayuno Congregacional. Aleluya.